Muy buenos días, muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Cristo en nuestra familia es un espacio para compartir la palabra de Dios unos con otros. Cristo en nuestra familia fue un espacio que se abrió particularmente, y dada mi profesión, por el tipo de pacientes que tengo oportunidad de atender y que son pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer. Pudiéramos verlo desde otro punto de vista y diríamos que vemos personas que han recibido una sentencia de muerte, humanamente hablando. Y cuando recibimos una sentencia de muerte, pareciera que las cosas se detienen y ya no hay expectativa, ya no hay esperanza. Pero Dios, a través de su Hijo, llamado Jesucristo, ha venido para que yo le acepte, para que yo crea en Él, para que yo empiece a conocer al Padre, para que yo empiece a conocer al Dios eterno, al Dios de poder, el cual me dice que si yo creo y acepto al Hijo, entonces yo tengo vida eterna. Entonces la sentencia de muerte se convierte en esperanza de vida, esperanza bendita de vida eterna. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Le damos gracias a Dios porque su palabra dice que su misericordia es para siempre. Le damos gracias a Dios, particularmente nosotros en Cristo nuestra familia, ya que durante esta semana prácticamente todos pasamos por un proceso infeccioso respiratorio. Gracias a Dios todos se encuentran muy bien. Y le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener conocimiento, entendimiento y comprensión de su palabra. La palabra del Señor dice que grandes y maravillosas son sus obras. Y el Señor nos invita para alegrarnos y gozarnos porque dice, este es el día que ha hecho el Señor. Y déjeme decirle que este es el día que el Señor ha hecho para usted, para nosotros. Y lo ha hecho con un propósito. Lo ha hecho con el propósito de que nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos y de que sepamos que Él es Dios y de que lo glorifiquemos y de que lo adoremos y de que lo exaltemos. Grande y poderoso es el nombre del Señor. Solo esto es un motivo para alegrar nuestro corazón, para alegrar nuestro día, para agradecerle al Señor hoy por todas y cada una de sus bendiciones, por pedirle al Señor que me deje poner mis ojos en lo bueno y lo que no es tan bueno, que el Señor me permita obtener la experiencia que yo necesite a través de esas circunstancias para llevarme al punto y al lugar en donde precisamente Dios quiere llevarnos. Nos quiere llevar para tener permanentemente una actitud de agradecimiento para Él. Vamos a pasar a nuestra proclamación, que está basada en el Salmo 27. No está señalada literalmente. Escogí algunos versículos que sé que son importantes, que hablan precisamente del Dios que me da esperanza, que hablan precisamente del Dios que me da aliento, que hablan precisamente del Dios que me conforta, del Dios que me consuela, del Dios que me anima, del Dios que me levanta, del Dios que me sostiene con su diestra de poder, del Dios que me da vida.
del Dios que ha prometido vida eterna para mí. Y el Señor empieza en el Salmo 27 señalando y diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué he de temer? ¿De qué he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Y continúa diciendo el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa le he pedido a Dios. Una cosa he demandado de Jehová, que todos los días pueda yo estar en su presencia, que pueda estar delante de Él. Señor, mi voz con la que a ti clamo, escúchala. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, Señor. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguardaré a Jehová, me esforzaré y se alentará mi corazón. Sí, espera en Dios. Amén. Yo espero que esta proclamación a lo largo de la semana pueda usted atesorarla, pueda usted repetirla, que reflexione en lo que está diciendo y que sea una guía en el transcurrir de esta semana. Le damos gracias al Señor. Y mientras yo señalaba el segundo versículo que les acabo de leer, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que quiere señalarnos el versículo para nosotros es: no importan las pruebas, aunque sean muchas pruebas, que puedan desanimarme, que puedan desalentarme, que puedan fatigarme, cansarme, desesperarme, traer frustración a mi vida. Y aquí dice: no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten, yo estaré confiado. ¿Por qué voy a estar confiado? Porque es Dios el que me sostiene. Es Dios a través de las promesas expresadas a través de su palabra. Y mientras reflexionaba, particularmente en este versículo, el Señor me traía a la mente, y espero decirlo con propiedad: hace algunos años, mi hijo elaboró con base al Salmo un canto. Hemos orado para que el Señor le marque el momento en el que Él ponga en su corazón el darlo a conocer. Yo me voy a permitir señalar solo una parte del estribillo, en donde en el canto que está basado en este salmo, Él dice: no temeré,
No temeré a nadie, no temeré a nadie. Y luego continúa basándose en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Oremos para que el Señor ponga en él la motivación, la confianza para que un día lo pueda dar a conocer. El Señor da dones y talentos, no nos olvidemos. El Señor tiene control perfecto de todas las cosas. Y en esta semana, como todos nosotros sabemos, en México se llevó a cabo una celebración que tiene que ver con los días 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Una celebración que para nosotros se conoce como el Día de Muertos. Y cuando señalamos esta celebración que ahora se lleva a cabo de forma muy representativa y significativa en nuestro país, no podía yo evitar el hacer algunas reflexiones al respecto. La primera de ellas es que al hablar de los muertos es una posibilidad para reflexionar en la brevedad de la vida. Pensamos que la vida nunca se va a terminar, pero ciertamente, humanamente hablando, para nosotros tiene un principio y tiene un fin. Pero hablando con base a la palabra de Dios, Dios me dice que en esta vida simplemente somos pasajeros en tránsito y que después de esta vida viene la vida eterna. Recordar esto, el tener una relación con Dios y confiar en sus promesas, a mí me pone en la expectativa de saber que Él nos da la vida, y no solo la vida terrenal, sino la vida eterna. Y ciertamente, a veces nos aferramos a prácticas que pueden alejarnos de Él. Culturalmente, este día es un día en el que se llevan a cabo cantos, se hacen verbenas populares, hay una tradición. Y es importante, pero Dios me dice a través de su palabra que Él me ha llamado a tener una vida llena de esperanza, de amor y devoción solo a Dios. Y Dios además me da una promesa para decir que solo en nuestro Señor Jesucristo, encontramos una relación que me da vida abundante y que me aleja del temor de la muerte y me enseña en el día a día a vivir plenamente en la presencia del Dios vivo. Esto de ninguna manera quiere decir que yo no debo honrar y tener gratitud sobre todos aquellos que nos han precedido y que ya no están, particularmente si son mis seres queridos y familiares. Pero hay un punto en el que el Señor nos llama para reflexionar con cuidado, y es, con base a su palabra, a no caer en la adoración o en la búsqueda de comunicación con los muertos. Que esta es una práctica que de hecho se lleva en muchas culturas y en muchos lugares del mundo. Celebremos ciertamente y recordemos a quienes nos han precedido, honrando sus memorias, pero recordando que nuestra adoración y nuestra búsqueda de consuelo está en Dios, el cual es el único dador de vida y esperanza. Oramos
Oramos para que el Señor nos dé entendimiento, para que nos dé comprensión de su palabra, para que nos guíe y nos enseñe a través de su Espíritu Santo. Si bien hay cosas que no se pueden discernir desde el punto de vista de nuestros pensamientos o de nuestra mente, y el Señor dice que se disciernen únicamente a través de la obra del Espíritu Santo, el cual me enseña, el cual me instruye, el cual me guía a toda justicia y el cual incluso traerá a mi conocimiento cosas que quizás no fueron expresadas en la palabra de Dios. Y yo tendré la seguridad de que viene de Dios cuando estén alineados a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Deuteronomio 18:9, el pueblo de Israel ha sido sacado de la esclavitud y es llevado a través del desierto. Hablar del desierto es hablar de un lugar físicamente en el que prácticamente no hay nada, montes y arena, prácticamente no hay pastizales, no hay árboles, hay arbustos, en donde las temperaturas del día alcanzan niveles muy altos y durante la noche pueden caer bruscamente a niveles muy bajos de temperatura. No es fácil vivir en el desierto, pero estando allí en el desierto, Dios está exhortando a su pueblo y le está diciendo a ese pueblo, a través del cual Dios se ha dado a conocer al mundo, diciéndole que cuando lleguen al lugar en el cual Él los va a llevar, no aprendan las cosas ni las culturas de esos lugares. El Señor lo expresa diciendo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No sea hallado quien practique la adivinación, no sea hallado quien sea sortílego, quien sea hechicero, quien se dedique a ser agorero, ni encantadores, ni adivinos, ni magos. Y luego hay una parte importante, ni quien consulte a los muertos. Hay una indicación clara del Señor de no consultarlos. ¿Se les puede consultar? Sí, pero no en el orden y la voluntad de Dios. Dios establece un alto y una diferencia. Nos establece como un sistema de precaución no pasar, no siga adelante. Y Dios sigue diciendo en su palabra, porque esto es de desagrado para Dios. De hecho, emplea una palabra aquí que dice, es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y cualquiera que hace esas cosas se expone para que Dios lo aparte, lo haga a un lado. Termina Deuteronomio 18:13 diciendo, debemos de ser perfectos delante de la presencia de Dios. Ciertamente hay cosas que quizás por ignorancia y falta de conocimiento los pueblos y las naciones hacen. Y Dios dice, mas a ti, mas aquellos que han empezado a conocer la palabra de Dios, aquellos que han empezado a transitar por los caminos de Dios, dice, no les es permitido. De hecho, el Señor dice muchas más cosas. Dice que debemos ser un pueblo santo y una nación santa. ¿Qué significa ser santo? Significa apartarse de las cosas que son de desagrado para Dios. ¿Cuáles cosas son de desagrado para Dios? Lo que Él establece a través de la palabra. No entraré en detalles. En Mateo 22:23 se narra un pasaje en el cual la clase de los religiosos de la época, entre los cuales se destacaban los fariseos, los seduceos,
los celotes, los gnósticos, pero particularmente este pasaje empieza hablando de los saduceos y dice que vinieron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, los saduceos no creen o no creían que hay resurrección, a diferencia de los fariseos. Por lo que ve, estas cosas han existido siempre en el pensamiento del hombre. Hay quien cree y hay quien no cree. Los saduceos no creían en la resurrección, pero preguntaban y diciendo, ¿qué dicen que no hay resurrección? Y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y también murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también la tomó el segundo y el tercero, y así sucesivamente hasta el 7º. Y después de todos, también murió la mujer. Maestro, dinos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 hombres será aquella mujer? Ya que todos la tuvieron. Jesús los miró y les dijo, ciertamente erráis. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí nuevamente hay una advertencia para nosotros. La única manera de evitar ser engañados es yendo a la palabra de Dios. Usted mismo, cuando ve, la abre, usted debe pedirle al Señor, Señor, envía tu Espíritu Santo y revélame las cosas que están escritas aquí y que yo intelectualmente no alcanzo a comprender. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque en la resurrección, y si está diciendo porque en la resurrección, es porque hay una vida eterna, es real, es cierto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Escucha usted? Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto da un destello de la promesa de lo que será de nosotros en la vida eterna. Mateo 22:31 continúa diciendo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ciertamente, esta palabra también es una palabra espiritual. Hay quienes habíamos estado muertos espiritualmente, habíamos estado muertos sin esperanza, pensando que todo se cumplía en esta vida y que todo se terminaba en esta vida, que el premio y el castigo ocurrían en esta vida y que después de esta vida no había absolutamente nada. Y déjeme decirle que eso significa que estábamos muertos espiritualmente porque no teníamos esperanza, no había absolutamente nada. Y como lo expresa Pablo, por lo tanto, comemos y bebemos y nos divertimos y pensamos, al cabo vamos a morir, ¿qué importa? Pero Dios, a través de su palabra, me dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan vida eterna. Señor, pero es que la eternidad está muy lejos y yo quiero ver aquí tu gloria y tu manifestación. Y el Señor me responde, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. No puedes desear algo cuando no conoces a Dios, cuando no buscas a Dios, cuando no tenemos relación con Dios,
cuando no intimamos con Él para conocerlo y saber qué es lo que mueve su corazón. Y el Señor me alerta y me dice en relación a estos pensamientos, cuando yo no puedo pensar en la eternidad, cuando yo no puedo pensar en Dios, el Señor me dice, Juan 10:10, he aquí que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón que vino a robar, a matar y destruir se llama Satanás. El ladrón que viene y perturba su mente y quiere apoderarse de sus pensamientos para que usted piense que todo lo referente a Dios es mentira, que todo lo referente a la promesa de vida eterna es mentira. Eso es lo que él quiere hacer. Él quiere matar su esperanza. Él quiere destruir su alegría, destruir sus ilusiones, destruir esa expectativa que debemos de tener diciendo, sí Señor, voy a vivir conforme a tus ordenamientos aquí en esta tierra, porque en la medida que lo haga, yo sé que empezaré a experimentar, Señor, un poco de lo que será la vida eterna. Porque cuando yo experimente tu presencia en mi vida, entonces, Señor, aunque yo sea débil, aunque me encuentre cansado, aunque no tenga ninguna fuerza, tú me dices que en ti encuentro la esperanza, en ti encuentro las fuerzas que yo necesito. Tú levantas al que está cansado y al que no tiene ninguna fuerza. Eso es lo que Dios quiere, señalarnos y a levantarnos y al aumentar nuestras fuerzas y nuestra expectativa, que yo tenga la completa seguridad de que en Jesucristo tengo promesa de vida eterna y vida en abundancia. Juan 11:17 está hablando de un hombre llamado Lázaro, que mucha gente, aunque no haya leído la palabra de Dios, sabe que hubo un hombre que se llamó Lázaro y sabe que ese hombre fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega al lugar en donde estaba viviendo Lázaro, él lleva 4 días muerto y sus hermanas se acercan y le dicen, Señor, si hubieras estado, esto no hubiera pasado. Eso me recuerda un poco cuando pasamos por circunstancias difíciles y decimos, Dios, ¿dónde estás? Si hubieras estado, a lo mejor no hubiera pasado esto. Pero Dios dice, yo estoy siempre ahí. Lo que pasa es que no te das cuenta de que yo estoy ahí. No te detienes para saber que yo estoy ahí. Las hermanas le reclaman a nuestro Señor y le dicen, si hubieras estado, Él no estaría muerto. Mas también sé, Señor, porque Marta y María creían en el Señor, mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando eleva su oración tan corta y tan breve, Padre, yo sé que siempre me escuchas y me das lo que te pido. Ahora, ¿por qué el Señor tenía esa seguridad de decir, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas y me concedes lo que te pido? Porque el Señor tenía intimidad con Él permanentemente. Y nuestro Señor Jesucristo dice, aprendan de mí. Aprendan a tener esa intimidad y esa comunión con Dios permanentemente. Y esto de ninguna manera quiere decir que usted tiene que estar postrado y tirado durante 24 horas si el Señor no lo lleva a eso. Lo que quiere decir es que usted constantemente puede estar en comunicación con Dios, aún en su trabajo, aún en su casa, aún desarrollando las actividades que usted esté desarrollando, dándole gracias y gloria a Dios por cada situación que se va presentando. Amaneció, dele gracias a Dios. Desayunó, dele gracias a Dios. Hubo agua en su casa para que usted se bañara, dele gracias a Dios. Tuvo ropa con la cual vestirse, dele gracias a Dios. Tiene una familia, un hogar, dele gracias a Dios. Si no la tiene, dele gracias a Dios sabiendo que Él le va a dar una. Y cuando llegue la tarde, de la misma manera,
Decirle gracias, Dios, porque has sido bueno, generoso y bondadoso conmigo. Y cuando vaya a dormir, gracias, Dios, porque yo sé que aún en mi sueño tú eres el que lo velas y tú me darás el descanso y me darás un sueño adecuado y correcto. ¿Por qué no tenemos esos sueños de paz y tranquilidad? ¿Por qué no tenemos esos sueños correctos? Y se lo voy a decir por experiencia, no señalando a nadie, situaciones con las que yo mismo tengo que luchar. ¿Sabe por qué? Porque lo último que hay en nuestra mente antes de quedarnos a dormir es el canal de las noticias, es el canal de las películas, es el canal de diversiones, en donde nada de lo que se expresa ahí glorifica a Dios. Nada. Aunque parezca bueno, nada. Dios quiere que lo último que ocupe mi corazón y mi mente al terminar el día sea su palabra. Y que yo, precisamente con base a su palabra, yo pueda irme a descansar. Entonces es cuando se cumple lo que Dios ha prometido para mi vida. Marta le dice, Señor, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Nuestro Señor Jesucristo la miró con amor y le dijo, tu hermano resucitará. Marta sabía que había una promesa de vida eterna, conocía la Escritura, había estado con nuestro Señor Jesucristo y seguramente había sido instruida. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aquí está nuevamente la promesa. El Señor ha prometido una resurrección en el día postrero. Y Jesús le contestó y le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la condición? Creer en Jesús. ¿Estás muerto espiritualmente? ¿Estás muerto y sin falta de esperanza? ¿Estás muerto porque escuchaste una sentencia que te dijo que así iba a ocurrir? Pues déjame decirte hoy que Jesús en su palabra viene y me dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le damos gracias a Dios por tan preciosa promesa. Y debemos mantenernos ahí para que esa promesa se cumpla y sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo se va a cumplir y ser una realidad en nuestras vidas si yo no me aparto ni a derecha ni a izquierda y yo me mantengo por el camino que Dios quiere que me mantenga, por el camino de su palabra, por el camino de apartarme del mal y aborrecer el mal? No puede ser de otra manera. Y todo aquel que vive, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí. Nosotros hoy físicamente estamos vivos, pero estamos más vivos cuando hemos declarado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como Salvador. Y Dios nos está hablando, Jesús nos está hablando a través de este pasaje y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, y esta es la promesa, no morirá eternamente, no morirá eternamente, sino que vivirá, viviremos. Dios lo ha prometido. Y Dios dice en su palabra que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni que se arrepienta. Es real. Es verdad. Yo no tengo cómo transmitirles a ustedes esta verdad, pero la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo y de trabajar en ustedes y de trabajar en su mente y de trabajar en su corazón para que usted crea en esta palabra.
Durante los últimos 2 meses, varios de algunos pacientes se nos han adelantado en el camino. Y cuando yo reflexiono y dialogo con el Señor, en mi corazón hay una certeza y hay una esperanza de que ellos estarán en el reino de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Dios les dio la oportunidad de escuchar su palabra. Porque Dios les dio la oportunidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador. Y lo declararon. Y no cerraron sus mentes ni endurecieron sus corazones para escuchar la palabra. Y Dios me permite verlo a través de sus familiares. Y la promesa es que todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo no moriremos, sino que viviremos eternamente. Eternamente. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo: hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Les está diciendo: hermanos, y esta palabra es para nosotros hoy, aquellos que sus seres queridos se han adelantado, el Señor les habla hoy a través de esta palabra y les está diciendo: hermanos, tampoco quiero que ignoren acerca de los que se nos han adelantado. Aquí dice de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Escuchó usted? Se van a levantar. Se van a levantar. Se van a levantar para la vida eterna. Y cuando Dios nos llame a su presencia, estaremos reunidos, estaremos juntos. La promesa de Dios dice que Él nos dará un cuerpo glorificado. Y aún más, como empezamos a leer, seremos como los ángeles. Por lo cual, Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, y que estemos vivos cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a venir, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo dice: con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, escuche, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Este es el cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Repito, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los que estén vivos, los que hayan quedado, dice que serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, que esta palabra nos anime,
Que esta palabra nos dé la expectativa de la vida eterna. Como al apóstol Pablo, que ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, que nada pueda separarlo a usted del amor de Dios. Que nada pueda separarlo a usted de poner sus ojos en los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Siga a nuestro Señor Jesucristo, busque a nuestro Señor Jesucristo, como Él dice en su palabra, búscame mientras pueda ser hallado. Y cuando usted lo encuentre, hallará descanso para su alma. Hallará descanso para su alma. Todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios, somos llamados a seguirlo. Si bien en la palabra dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero todos están llamados a seguirlo, pero no todos quieren seguirlo. No todos quieren tomar su cruz cada día y morir y seguir a Cristo. Y aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz cada día, cada día. No entraré en lo que esto significa, pero el Señor me está diciendo que yo lo siga a Él. Y si lo sigo a Él, yo tengo que creer en su promesa, en la promesa del reino de Dios. Por lo tanto, debemos priorizar el reino de Dios en cada decisión nuestra, de cada momento, de cada día de nuestra vida. Debemos de decir, Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, ¿quieres que vaya aquí? Señor, ¿quieres que vaya allá? Señor, ¿quieres que reciba esto? Pero no puede hacerlo si no está teniendo esa relación con el Señor, porque si no está teniendo esa relación pueden venir otras voces que lo pueden alterar y engañar. Pero cuando usted está siguiendo las enseñanzas de Dios a través de su palabra, entonces usted va a empezar a desarrollar un oído espiritual con el cual va a escuchar. Y el Señor le va a mostrar las cosas que debe dejarlas a un lado, aunque parezcan en bendición. Y le animará para que vaya adelante, aun cuando las cosas parezcan muy complicadas, parezcan muy difíciles y el camino parezca intransitable. Y el Señor le dirá, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Como segundo punto, yo debo renunciar a cualquier excusa que yo pueda tener para llevar a cabo lo que Dios me indica que haga. Tenemos tantas excusas en el día a día, los varones particularmente. Argumentamos y decimos y no nos damos cuenta que eso es una batalla espiritual. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios me dice, esfuérzate, anímate, sé valiente, ve adelante, porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo. Ocúpate de mis negocios, que ya yo me ocuparé de los tuyos, dice el Señor. Como tercer punto, no nos cansemos de anunciar el reino de Dios todo el tiempo y de manera activa. En cualquier escenario que el Señor nos ponga en nuestra vida cotidiana, demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Demos testimonio de su palabra y oremos para que nuestra vida sea testimonio delante de todas esas personas y no piedra de tropiezo. Y vivir con una expectativa de vida eterna. El Señor vino a darnos vida. Vino a darnos vida en abundancia. Y para que estemos viviendo en la esperanza bendita de vida eterna. Padre, oramos en este día, en esta tarde, por todos nuestros hermanos. Oramos, Padre, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue
a sus corazones, que ellos puedan meditar y reflexionar en esta palabra. Ayúdanos, Padre, y ayúdales a comprender que la vida, Padre, no termina físicamente cuando termina nuestro ciclo, sino que, Padre, en ese momento se lleva a cabo un proceso hermoso, precioso, maravilloso, milagroso de entrar a la vida eterna. Padre, ayúdanos a esforzarnos para que cuando entremos en el camino de la vida eterna, vayamos en la dirección correcta, vayamos a la casa del Padre, vayamos a la casa de Dios, vayamos a la casa de Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Padre, para no extraviarnos en el camino, para no perdernos, Padre. Ayúdanos, Señor, para darte a ti cada día toda honra, todo reconocimiento, toda adoración, toda alabanza, toda glorificación, todo loor, porque a ti te pertenecen, Señor. Tú eres el que da la vida y permite la muerte, aún la muerte eterna. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están librando tantas batallas. Son muchas, Señor. Quizás algunos están librando batallas económicas. Quizás algunos están llevando batallas, Señor, porque tienen problemas maritales que parecen irreconciliables. Te pido por aquellos que están teniendo problemas con sus hijos o los hijos con los padres, Señor, y que no encuentran la manera de exhortarlos, de animarlos, para que ellos se encuentren en el camino correcto. Ayúdanos, Señor, para que en medio de tantas circunstancias nosotros no endurezcamos nuestros corazones, Señor, y retiremos nuestra mano del afligido, del necesitado, del hambriento. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Padre, a cumplir la promesa expresada en tu palabra, que dice que si tú eres Padre, ¿dónde está tu honra? Y si tú eres Señor, ¿en dónde está el temor de aquellos que te llaman Señor? Ayúdanos, Padre, a honrarte. Ayúdanos a ser temerosos en tu palabra, Señor. Temeroso quiere decir aborrecer el mal. Y esto, Señor, nos dará la capacidad, el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría para caminar cada instante, cada día en tus caminos. Que la gloria del Padre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes.